¿qué tal amigos? Bienvenidos a una emisión más de Correo TV. Los saluda Isabel Inclán, editora de Correo Canadiense. Hoy vamos a hablar sobre la comunidad mexicana. Si bien es cierto, no es una de las comunidades más antiguas aquí en Canadá, pero sí es una comunidad en franco crecimiento y que tiene ciertas particularidades. Y para ello le doy la bienvenida al embajador de México ante Canadá, el embajador Juan José Gómez Camacho. Embajador, ¿cómo está? Bienvenido. Gracias, Isabel. Muy bien, mucho gusto estar aquí contigo. Un placer tenerlo aquí. Y bueno, unas breves líneas referentes a su perfil. El embajador Gómez Camacho es licenciado en Derecho por la Universidad Iberoamericana y tiene una maestría en Derecho por la Universidad de Georgetown. Es miembro del Servicio Exterior Mexicano desde 1988 y ha sido embajador ante la ONU, Bélgica, Singapur, entre otros destinos. Y bueno, para comenzar, embajador, yo le pregunto, ¿qué nos puede decir acerca de la comunidad mexicana? ¿Cómo la encontró a su llegada a Canadá? ¿Cómo la puede diferenciar, sobre todo, con respecto a la comunidad mexicana en Estados Unidos? Gracias, Isabel. Bueno, creo que lo empezaste a reflexionar en tu introducción. La comunidad mexicana en Canadá es una comunidad no muy grande, eso sí, en términos de volumen. Nuestra impresión, según los datos que tenemos, pero al mismo tiempo, naturalmente, hay una parte invisible de la comunidad que no sabemos en dónde está. Pero en términos generales, tenemos una impresión más o menos correcta, o datos más o menos correctos, de que varía o anda entre los 120, 115 mil personas en todo el país. Es una comunidad que está experimentando un gran cambio, se está transformando en el sentido de que el perfil, las motivaciones, los intereses de la migración más reciente mexicana a Canadá es mucho más diversa, es mucho más plural. Es muy difícil ya encajonar a la comunidad mexicana en uno u otro perfil. Tenemos desde profesionistas que eran, digamos, la migración original. Tenemos ahora muchos más jóvenes, por ejemplo. Tenemos migración totalmente económica que está aquí en busca de oportunidades laborales. Tenemos obviamente también y creciendo migración que viene a Canadá de forma irregular, llamémosle así. Una comunidad que me parece muy interesante, crecientemente activa, crecientemente involucrada, tanto en asuntos comunitarios como en asuntos económicos, en la opinión pública, que siguen muy de cerca y de manera bien informada lo que ocurre en el país. Me refiero a México, que crecientemente se están politizando en el buen sentido en Canadá mismo, es decir, involucrándose en la propia política canadiense como debe ser, porque un buen número de ellos se están haciendo canadienses, ya son residentes, algunos son nacionales, muchísimos tienen derecho a votar en Canadá, así que ese fenómeno también está ocurriendo. Así que es una comunidad diversa y desde nuestra labor, embajada y consulados, tratamos, y ya lo hablaremos, tratamos de leerla bien, de identificarla bien, de comprender en dónde está, qué hace falta, qué tenemos que hacer y tratar de hacerlo, por supuesto. Muy bien, embajador Gómez Camacho. Y cuando hablamos de la comunidad mexicana en Canadá, en mi caso, perdón, yo incluiría a la comunidad de trabajadores agrícolas temporales. Si bien es cierto, ellos no son residentes, pasan la mayor parte del año en Canadá, en granjas canadienses, entre 3 y 8 meses. Estamos hablando de una población antes de la pandemia de más de 26,000 trabajadores agrícolas mexicanos. Desafortunadamente, algunos de ellos han sido afectados por la pandemia.
El año pasado mi contabilidad llegó a 4 fallecidos desafortunados en el área de Ontario. Este año quizá algunos más. Mi pregunta es, ¿qué ha hecho y qué sigue haciendo la embajada para proteger a nuestros paisanos, a nuestros connacionales que trabajan en el campo temporalmente? Bueno, primero tienes razón, es decir, los trabajadores agrícolas no solamente forman parte de la comunidad, sino son un sector particularmente relevante, no solo para nosotros, por supuesto para México, sino son un sector particularmente relevante para Canadá. Si algo mostró la pandemia, el inicio de la pandemia, cuando no estaba claro si podrían venir, cuántos podrían venir, y nosotros mismos, gobierno mexicano, embajada y con el gobierno de Canadá, señalamos que no viajarían los trabajadores agrícolas en tanto no se garantizaran sus condiciones de salud y sus condiciones laborales de manera absolutamente apropiada. Solamente esa posibilidad de que no vinieran generó un caos enorme en Canadá, en el sector de producción de alimentos, en la cadena de valor de alimentos. Y la posibilidad de que nuestros trabajadores connacionales no estuvieran atendiendo las granjas o trabajando en las granjas, se empezó a traducir en la potencial quiebra de granjas, en una disrupción total Claro, del suministro increíble, de porque de hecho los alimentos. granjeros canadienses me han dicho que sin la fuerza laboral mexicana, sabemos que vienen de otros países, pero la fuerza Quiebra, laboral es muy es grande, la más grande, no habría quiebra, vida, no habría vida en estos campos quiebran, canadienses. punto. Entonces, eso generó del lado de los canadienses y de los granjeros, sobre todo, y gobierno, una concientización muy importante, muy profunda del valor estratégico de los trabajadores. Ese es el número uno. Y eso nos permitió además a nosotros insistir y ser quizás más eficaces en lo que hacemos constantemente, que es empujar, negociar, demandar tanto a gobierno de Canadá como a los granjeros mucho mejores condiciones laborales y mucho mejores condiciones de seguridad y de salud para los trabajadores. Número dos, eh, rápidamente logramos, en un diálogo muy intenso con Canadá, por cierto, que los trabajadores fueran considerados esenciales y que pudieran venir. Y número tres, además de muchas otras medidas, pero muy puntual en relación con la pandemia, la vacunación. Eh, a este año, en lo que va del año, tenemos 23,000 trabajadores aquí en Canadá. La inmensa mayoría ya están vacunados y el proceso continúa. Y el monitoreo, si hay una labor que demanda un esfuerzo titánico de parte de los consulados que tenemos, más la sección consular de la embajada, es precisamente el monitoreo de las condiciones de los trabajadores, que se cumplan los compromisos a los que hemos llegado con Canadá, que sean tratados como deben ser tratados, que si hay problemas de salud, de infecciones, de COVID, sean atendidos no solamente de manera pronta y expedita, sino como si fueran cualquier otro canadiense, que no haya ningún viso de segunda clase o clase B en materia laboral. Es un reto muy grande, Lucía, porque Isabel, porque el número de trabajadores están dispersos en más de 2,000 granjas a lo largo y ancho de Canadá. Nosotros, obviamente, tenemos una capacidad muy limitada para monitorear nosotros mismos, pero lo hacemos. Pero sobre todo estamos encima, constantemente en contacto con las autoridades laborales y de agricultura de Canadá para que ellos monitoreen y supervisen el desempeño de las granjas en relación a los trabajadores constantemente. Así que es un trabajo muy intenso y coincido contigo que ellos forman parte muy relevante de la comunidad mexicana en Canadá que demanda nuestra atención.
Muy bien, embajador, antes de pasar al tema del NAFTA, solo Ujú. quisiera cerrar este capítulo preguntándole una cosa, dado que usted representa un nuevo gobierno en este momento. Se ha manejado que los trabajadores agrícolas, el programa los tiene sujetos a un solo empleador y que esto cambia la relación laboral porque ellos están sujetos a que si por algo hacen enojar o el dueño, el empleador no está contento con ellos, o hay algunas tensiones en la granja, eso automáticamente los pone en riesgo de ser regresados a México. Y esto es precisamente una constante que yo he observado. ¿Qué nos puede decir usted al respecto? Usted representando este nuevo gobierno, ¿se está considerando esta posibilidad de reajustar el programa, el PETAT, para que ellos no estén en esta condición laboral sujeta a un solo empleador? Primero, lo que estamos haciendo, como te decía hace un momento, y la pandemia se convirtió en una buena coyuntura, es, llamémoslo así, modernizar sustancialmente los términos contractuales que regulan la relación laboral y todo el viaje de los trabajadores agrícolas a Canadá. Esos contratos son negociados anualmente con la supervisión del gobierno mexicano, la Secretaría del Trabajo en la Ciudad de México, la Cancillería en la Ciudad de México, nosotros, por supuesto, gobierno de Canadá y sobre todo los granjeros. Entonces, ahí lo más importante ha sido ir fortaleciendo todos los derechos y garantías laborales de las que debe beneficiarse cualquier trabajador mexicano, particularmente los agrícolas, que son de los que estamos hablando. Ese es número uno. Entonces, eso implica las condiciones salariales, por ejemplo, el trato que reciben en las granjas, el tiempo de descanso, la seguridad médica o las condiciones de salud, etcétera, etcétera. Hay un tema efectivamente recurrente, es el de la transferibilidad, si quieres que lo ponga en estos términos, de los trabajadores. No es automático, pero es algo que ya hacemos. Cuando tenemos un caso de este tipo, en lugar de que el trabajador sea automáticamente retornado o conminado a regresar a nuestro país, ahí es en donde nosotros intervenimos, lo sostenemos y buscamos alguna otra posibilidad laboral. Pero sobre todo, además de esto, nuestro objetivo es, o un objetivo central es asegurar que ellos vengan a trabajar solo en granjas que han demostrado su compromiso con los trabajadores y con la protección de sus derechos. Y de esta manera hemos sancionado, si me permites usar el término, o decidido, o sacado, más bien lo pongo así, excluido varias granjas del programa. Granjas que tenían un número no menor de trabajadores, pero en donde ha habido un desempeño insuficiente o deficiente o malo del granjero o de la empresa hacia los trabajadores, en donde los trabajadores no han sido tratados como deberían haber sido tratados, en donde hemos documentado que eso es efectivamente el caso. Esas granjas, por ejemplo, ya no reciben ningún trabajador mexicano. Y con estas medidas y un compromiso creciente y sensibilización creciente, tengo que decir, sobre todo de las provincias, del gobierno federal, pero sobre todo de las provincias, creo que hemos cerrado la pinza de manera muy eficiente para asegurar que los trabajadores estén siempre en buenas condiciones. Pero al final del día, si no es el caso, estamos trabajando mucho para ayudarlos o encontrar otras alternativas laborales dentro del propio programa. Muy bien, embajador, muchas gracias por esta explicación. Y pasando al tema, hace pocos días se acaba de cumplir el primer aniversario de la firma de la renegociación del NAFTA o CUSMA en el caso de Canadá o TEMEC en el caso de México. ¿Qué nos puede decir? ¿Cómo va este acuerdo? Entiendo que por estos días también se está dando la visita, o ya se acaba de dar la visita de la ministra de Comercio Internacional a México. Esto es un buen símbolo, ¿no? De un representante del gobierno de Canadá directamente reuniéndose con las contrapartes en México. ¿Qué nos puede decir acerca de este NAFTA 2? Es un gran símbolo primero, y no solamente estuvo la ministra en la Ciudad de México, hoy está y ayer, sino que también
la representante comercial de Estados Unidos, junto con la secretaria de Economía Tatiana Cloutier en la Ciudad de México, en pláticas sobre la implementación, por supuesto, del tratado, pero sobre todo mandando este mensaje poderoso, efectivamente muy simbólico, muy potente, de que el tratado comercial está en el centro del esfuerzo de los tres países por impulsar una integración económica mucho más grande y por hacer descansar en buena medida la recuperación económica pospandémica de los tres países, justamente en el Tratado de Libre Comercio, TEMEC, para nosotros. Independientemente de un evento político simbólico como el que está ocurriendo ahorita en la Ciudad de México, el diálogo de los tres países, desde que entró en vigor el tratado, ha sido constante, muy intenso en materia de inversión, en materia de importaciones, exportaciones, en materia de cadenas de valor, en materia de competitividad, en materia de derechos laborales. Como sabes, el TEMEC tiene la enorme singularidad, que es muy importante, de haber introducido como materias comerciales la protección de los derechos de los trabajadores y, por cierto, la protección del medio ambiente, es decir, para que un producto pueda ser comerciado entre los tres beneficiándose de las exenciones del TEMEC, tiene además de todo que ser producido en condiciones correctas, incluyendo sobre todo protegiendo con la protección de los derechos laborales de las personas. Entonces, eso es el diálogo que tenemos entre los tres, es muy intenso. El diálogo que hay entre empresas mexicanas y canadienses es muy intenso. El diálogo que hay entre gobierno mexicano y empresas canadienses, gobierno canadiense y empresas mexicanas es muy intenso. Y la labor que estamos haciendo, embajada y consulados en Canadá, para, por un lado, promover la participación de empresas mexicanas en el mercado canadiense y por el otro lado promover inversiones canadienses en México, es muy intenso. De hecho, te diría que eso ocupa una muy buena parte de la labor que hacemos en Canadá. Muy bien, y en ese sentido, dado que usted comenta, pues hay una buena armonía en cierta forma entre los tres gobiernos de Norteamérica en este momento con estos mandatarios. Podríamos pensar que lo que fue antes la reunión de los tres amigos, se pudiera volver a dar. Esto, como usted recordará, antes se daba con los anteriores mandatarios de Norteamérica, se suspendió con el primer ministro Stephen Harper y después quizá tampoco se pudo dar con el anterior mandatario estadounidense. Ahora que las fuerzas parece ser que están un poquito más alineadas, ¿se ha manejado esto a nivel en la agenda internacional o no? ¿O esto ya es parte del pasado? No, difícil anticipar fechas y formatos. Lo que está claro es que ese es un tema muy importante que forma parte del diálogo trilateral que tenemos, que insisto, es muy intenso, es muy fluido, es muy frecuente y efectivamente, hay una enorme comunión, coincidencia de los tres líderes sobre muchos temas. El enfoque social, por ejemplo, del primer ministro y el presidente López Obrador son muy similares. Hay una enorme coincidencia de los tres en fortalecer la competitividad de Norteamérica, de fortalecer, por lo tanto, cadenas de valor norteamericanas, de fortalecer la protección del medio ambiente, de promover la economía verde y sobre todo, en el caso mexicano, que es la visión central del presidente López Obrador, que todo este esfuerzo norteamericano de poner en marcha el tratado comercial, de integrar cadenas de valor y generar productividad, es justamente para contribuir de manera importante a reducir la brutal desigualdad que tenemos en México. Hay un país que se quedó, una parte importante del país que se quedó atrás, que vive en condiciones de pobreza, que está por debajo de la línea de la pobreza y que no se ha beneficiado del ímpetu económico que trajo el TLC primero y que ahora traerá el TEMEC. Entonces, el reto de este nuevo TEMEC y la visión que nos ha instruido el presidente de la República es justamente generar
esa riqueza necesaria que permita la incorporación del resto del país. El objetivo central de lo que hacemos en Canadá, y creo que el objetivo central de lo que hacen nuestras representaciones fuera, además de, por supuesto, trabajar con las comunidades y proteger a los mexicanos en donde quiera que estemos, es precisamente ayudar para que desde aquí se promueva la generación de empleos en México, se produzcan empleos mejor pagados, se combata la pobreza, se reduzca la desigualdad, y todo eso requiere inversión potente. Entonces, a eso dedicamos mucho de nuestro trabajo, y como te decía, el TEMEC tiene un papel central en todo eso, ¿no? Muy bien, embajador, y ya para terminar, el tiempo casi se me termina. En este último minuto o dos, solo le pediría si pudiera usted quizá dirigir un breve mensaje a la comunidad de mexicanos aquí en Canadá. ¿Qué es lo que esperaría este gobierno de esta comunidad que también es muy diversa? Tenemos una comunidad que quizás en elecciones se separa un poco porque tiene sus partidos políticos preferidos, pero ¿qué le recomendaría usted a esta comunidad mexicana? Hay varias cosas. La primera, como siempre, es invitarlos a que se acerquen a las representaciones de México. En Canadá tenemos 5, como sabes. Hacemos un esfuerzo enorme para estar a la altura de la demanda de esta comunidad, para leer las necesidades de esta comunidad y poder contribuir. Estamos haciendo cosas, por ejemplo, como trabajar en el empoderamiento de las mujeres mexicanas en Canadá en el mundo de los negocios, tratar de contribuir y ayudar. Estamos trabajando mucho en todas las representaciones para que cada una esté certificada en materia de enfermedades y sensibilización respecto a las enfermedades mentales, por ejemplo, y que nuestro personal tenga capacidad para trabajar, atender y servir correctamente a todo el público que pudiera tener un reto de esa naturaleza. Estamos certificando a los consulados y embajada para que tengan capacidad de dar un trato adecuado a todo el público miembro de la comunidad LGBTI, por ejemplo, muy importante. Estamos modernizando también los servicios públicos que otorgaban. Nos queda muy claro que los consulados y embajada, al final de cuentas, para efectos de la comunidad, además de mucho trabajo que podemos hacer comunitario, es un centro de servicios públicos y tenemos que estar a la altura de esa demanda. Una gran novedad que yo creo que la comunidad ha recibido, obviamente muy bien, me lo parece por lo que vemos en los números en consulados y embajada, es que desde el mes de abril, por primera vez en la historia, estamos procesando los pasaportes in situ, en las propias oficinas, en lugar de tener que mandar las solicitudes a México y esperar 6 semanas para que regresara el pasaporte y poderlo entregar. Eso Hoy, es buenísimo. todas las representaciones de México en Canadá están entregando el pasaporte el mismo día en que es solicitado. Cada mexicano o mexicana que entra a un consulado de México a pedir un pasaporte, sale con ese pasaporte de esa misma cita. Buenísimo. Embajador, muchísimas gracias por placer. todo su tiempo y por toda su explicación. De verdad, se lo agradecemos muchísimo por dedicar su tiempo a Correo TV. Muchas gracias. Con mucho gusto, ¿eh? Gracias a ustedes por el favor de su atención y hasta la próxima.